Violet Clark estaba sentada en su escritorio antiguo favorito, con los dedos volando sobre el teclado de su ordenador portátil. La luz del sol que entraba por las altas ventanas de su espacioso despacho jugaba con los lomos de los numerosos libros que cubrían las estanterías de caoba. La mansión que había heredado de su padre siempre había inspirado su creatividad. De repente, Violet se detuvo, releyendo el último párrafo de su nueva novela. Algo le parecía raro, pero no acababa de entender qué era. Se pasó una mano por el pelo castaño, recogido en un moño descuidado, y suspiró. Quizá deberíamos tomarnos un descanso. Se oyó una voz en la puerta. Violet levantó la vista y vio a su marido, Vernon, alto, con una barba pulcramente recortada y siempre impecablemente vestido. Le sonreía con esa sonrisa especial que antaño había hecho que su corazón se derritiera. «Tienes razón», respondió ella, estirándose. «Llevo horas atascado en este episodio». Vernon se acercó y le besó suavemente la frente. «Estás trabajando demasiado, cariño. ¿Por qué no damos un paseo por el jardín? El aire fresco te ayudará a despejarte». Violet asintió, agradecida por la preocupación de su marido. Mientras guardaba el documento y apagaba el ordenador, Vernon miraba distraídamente los papeles de su escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó cogiendo un sobre con el logotipo del banco. «Ah, ¿esto?». Violet le quitó el sobre de las manos. «Es un extracto de cuenta. Quería comprobar algunos gastos». Por un momento pensó que algo brillaba en los ojos de Vernon. ¿Preocupación? ¿Interés? Pero desapareció rápidamente, sustituido por su cálida sonrisa habitual. «No te compliques con las finanzas, cariño. Puedo ocuparme de eso si quieres». Violet negó con la cabeza. «No, está bien. Solo quiero estar al corriente». Salieron al jardín, perfumado con rosas y jazmines. Violet inhaló profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba poco a poco su cuerpo. «¿Cómo va tu nueva novela?», preguntó Vernon mientras caminaban despacio por el sinuoso sendero. «Lentamente», admitió Violet. «A veces siento que se me va de las manos. Quizá debería tomarme un descanso. Ir a algún sitio en busca de inspiración». Vernon frunció ligeramente el ceño. «No creo que sea un buen momento para viajar, querida. Recuerdas que mi madre viene la semana que viene, ¿verdad?». Violet sintió que el corazón se le apretaba ligeramente. Verónica Clark, su suegra, siempre le había producido sentimientos encontrados. Por un lado, Verónica era una psiquiatra brillante y una conversadora interesante. Por otro, su presencia siempre hacía que Violet se sintiera incómoda, como si estuviera constantemente bajo un microscopio. «Claro que me acuerdo», respondió Violet. «Solo pensé que un pequeño viaje podría ser útil». «Violet», la interrumpió Vernon con suavidad, «sabes lo importante que es para mí que mamá y tú os conozcáis mejor. Está muy preocupada por ti, sobre todo después de lo que pasó la semana pasada». Violet sintió que el color le inundaba las mejillas. La semana pasada se había olvidado de una importante cena con los clientes de Vernon y había estado completamente absorta trabajando en su novela. Había causado un pequeño escándalo, y Vernon había tenido que disculparse largamente ante los invitados. «Me disculpé por ello», dijo ella en voz baja. «Fue solo un accidente». Vernon le pasó el brazo por los hombros. «Lo sé, cariño, pero mamá cree que necesitas descansar más. Quizá deberías dejar de trabajar tanto en el libro». Violet quiso protestar, pero Martha, su ama de llaves, se acercó a ellos. «Siento molestarles, pero la SRA, Clark padre, está al teléfono. Quiere hablar con los dos». Vernon y Violet intercambiaron miradas y se dirigieron a la casa. En el salón, Vernon encendió el altavoz. «Mamá, te escuchamos». «Vernon, cariño», fue la voz de mando de Verónica. «¿Cómo estáis? ¿Cómo está nuestra Violet?». «Estoy bien, mamá», respondió Vernon. «Violet está trabajando en su nuevo libro». «Oh, espero que no se esté pasando»,
dijo Verónica con preocupación en la voz. Violet, cariño, estás cuidando tu salud, ¿verdad? Sí, Verónica, no te preocupes, contestó Violet, intentando mantener el tono de voz alegre. Me encuentro perfectamente. Eso es maravilloso, querida. Pero recuerda que el exceso de trabajo puede provocar estrés, y el estrés, como sabes, puede causar problemas. Violet se tensó. Sabía que Verónica estaba aludiendo a su larga lucha contra la depresión, que prefería no mencionar. Gracias por preocuparte, Verónica. Tendré cuidado, dijo. Después de la conversación, Violeta se sintió agotada. Volvió a su despacho, intentando concentrarse en su trabajo, pero no le salían las palabras. Por la noche, tumbada en la cama junto a Vernon, preguntó: «¿No crees que me pase nada, verdad?» Vernon se volvió hacia ella, con preocupación en los ojos. «Claro que no, cariño. Es solo que todos nos preocupamos por ti. Trabajas tanto. Quizá deberías descansar un poco». Violet asintió, pero una extraña sensación de inquietud se agitó en su interior. No podía explicar por qué, pero le parecía que algo iba mal. Algo en el comportamiento de Vernon, en las palabras de Verónica. Había pasado una semana desde la llegada de Verónica Clark. Violet podía sentir que la atmósfera de la casa había cambiado. El aire parecía más pesado, lleno de palabras no dichas y miradas ocultas. Esta mañana, Violet estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente el café frío. Sus pensamientos estaban lejos de la novela inacabada que tenía a medias. «Buenos días, querida», la voz de Verónica sacó a Violet de su ensueño. «¿Te has levantado temprano?» Violet intentó sonreír. «Buenos días, Verónica». Sí, no podía dormir. Su suegra la miró atentamente. ¿Insomnio? Podría ser un signo de estrés. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, respondió Violet apresuradamente. Es solo que el proceso creativo a veces altera mis patrones de sueño. Verónica se sentó enfrente con mirada penetrante. Sabes, Violet, como psiquiatra, no puedo evitar notar algunos signos inquietantes en tu comportamiento. Pareces distraída, tensa. Quizá deberíamos hablarlo con un profesional. Violet sintió que la irritación se acumulaba en su interior. Verónica, agradezco tu preocupación, pero te aseguro que no me pasa nada. Es solo una crisis creativa normal y corriente. En ese momento Vernon entró en la cocina. Parecía preocupado. Violet, cariño, anoche olvidaste tomarte las vitaminas. Las encontré sin tocar. Violet frunció el ceño. ¿Vitaminas? ¿Qué vitaminas? Vernon y Verónica intercambiaron rápidas miradas. Las que te recetó el doctor Anderson la semana pasada, ¿recuerdas?, dijo Vernon en voz baja. Las que refuerzan el sistema inmunitario. Violet sintió una extraña sensación de desorientación. No recordaba ninguna visita al doctor Anderson, pero tal vez lo había olvidado. Sí, claro, respondió insegura. Ahora me los llevo. Vernon sonrió y le besó la frente. Tengo que ir a trabajar. Mamá, ¿puedes cuidar de Violet? Por supuesto, cariño, contestó Verónica. Lo pasaremos muy bien juntos. Cuando Vernon se marchó, Violet se sintió extrañamente vulnerable bajo la mirada de su suegra. «Sabes», empezó Verónica, «creo que deberías tomarte un descanso del trabajo. Quizá deberías tomarte unas vacaciones». Violet recordó su reciente conversación con Vernon sobre viajar. Pero Vernon dijo: «Oh, no te preocupes por Vernon», la interrumpió Verónica. «Hablaré con él. Necesitas descansar, querida». Violet asintió, sintiéndose extrañamente obediente. Subió a su despacho, intentando concentrarse en su trabajo, pero las palabras no formaban frases. Por la noche, cuando Vernon volvió a casa, Violet le oyó hablar en voz baja con su madre en el salón. «Cada vez se distrae más», dijo Verónica. «Me preocupa que esto pueda ser el principio de algo más serio». «¿Qué sugieres?», preguntó Vernon. «Creo que deberíamos concertar una consulta con mi colega, el Dr. Fisher.
Está especializado en casos complejos. Violet se apartó de la puerta, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. ¿Por qué hablaban de ella como si estuviera gravemente enferma? ¿Y por qué no lo hablaban con ella? Al día siguiente, Violet decidió dar un paseo por la ciudad para despejarse. Entró en su cafetería favorita y fue recibida calurosamente por la dueña, Lisa. «Violet, hacía tiempo que no te veía. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el nuevo libro?» Violet sonrió, sintiéndose aliviada de tener una conversación normal. «Hola, Lisa. Las cosas están complicadas. El libro está atascado a la mitad». Lisa asintió comprensiva. «Suele pasar, pero lo superarás, siempre lo haces. Por cierto, tu marido vino ayer». Violet alzó las cejas, sorprendida. «¿Vernon? No suele venir por esta parte de la ciudad». «Sí. Me preguntó si había notado algo extraño en tu comportamiento últimamente», dijo Lisa. Su rostro se tornó preocupado. «Violet, ¿estás bien?» Violet sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Por qué iba Vernon a preguntarle a Lisa por ella? «Sí, todo va bien», dijo ella. «Solo una pequeña crisis creativa». Cuando Violet volvió a casa, encontró a Vernon y Verónica en el salón. Parecían serios. «Violet, querida», empezó Vernon, «creemos que deberías ver al Dr. Fisher. Es un excelente especialista y puede ayudarte a tratar con... ¿Con qué?», preguntó Violet bruscamente. «¿Qué me pasa?». Verónica le puso suavemente la mano en el hombro. «Cariño, estamos preocupados por ti. Tus despistes, tus olvidos. Podría ser señal de algo más grave». Violeta se apartó. «No soy despistada ni olvidadiza, es que solo estoy cansada. Y no necesito a su doctor Fisher». Salió corriendo de la habitación, con lágrimas en los ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todos a su alrededor pensaban de repente que le pasaba algo? Aquella noche, Violet no podía dormir. Miró a Vernon, que dormía a su lado, y sintió que en su interior crecía una extraña sensación de alienación. ¿Quién era ese hombre que estaba a su lado? ¿Y por qué sentía que ya no podía confiar en él? Violet se despertó con una sensación de niebla en la cabeza. Llevaba unos días sintiéndose extraña. Su humor cambiaba sin motivo aparente y a veces era incapaz de recordar lo que había hecho hacía unas horas. Estos síntomas aumentaban su ansiedad y paranoia. Bajó a la cocina y vio a Verónica preparando el desayuno. «Buenos días, querida», la saludó su suegra. «He preparado tu infusión favorita. Te ayudará a relajarte». Violeta cogió la taza insegura. «Gracias, Verónica. Pero, ¿sabes? Últimamente me siento un poco rara». Verónica frunció el ceño con fingida preocupación. «¿En serio? Quizás sea señal de que tu cuerpo necesita un descanso». Violet dio un sorbo a su té, sin querer ofender a su suegra. Al cabo de media hora, sintió que su mente se nublaba y su cuerpo se volvía perezoso. En ese momento, Vernon entró en la cocina. «Buenos días, cariño. ¿Cómo te encuentras?» Violet intentó concentrarse. «Yo no lo sé. Me siento extraña». Vernon intercambió una rápida mirada con su madre. «Quizá deberías tumbarte. Pareces cansada». Violet asintió, sintiendo que le pesaban los párpados. Vernon la ayudó a subir al dormitorio. Al despertarse unas horas más tarde, Violet estaba desorientada. Bajó las escaleras y oyó a Vernon hablando con alguien por teléfono. «Sí, doctor Fisher, sus síntomas están empeorando. Está cada vez más distraída y emocionalmente inestable». Violet se quedó inmóvil, escuchando. «No, por ahora se niega a recibir asesoramiento formal, pero su madre y yo creemos que la situación se está volviendo crítica». A Violet se le aceleró el corazón. ¿Por qué Vernon hablaba de ella como si estuviera gravemente enferma? Esa noche, Violet decidió hablar con su marido. «Vernon, te he oído hablar con el Dr. Fisher. ¿Por qué crees que me pasa algo?» Vernon parecía preocupado. «Violet, cariño, todos hemos notado un cambio en tu comportamiento.
Te olvidas de cosas importantes, a veces arrastras las palabras. Solo queremos ayudarte. Pero no me encuentro mal, exclamó Violet. Sí, estoy un poco distraída, pero es por el estrés del libro. Cariño, intervino Verónica entrando en la habitación. Somos conscientes de que te cuesta admitirlo, pero el primer paso para recuperarse es reconocer el problema. Violet sintió que el pánico aumentaba en su interior. Salió corriendo de la habitación, cogió su chaqueta y salió corriendo de casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Violet trató de ordenar sus pensamientos mientras vagaba por las calles nocturnas. Tal vez tuvieran razón. Quizá realmente le pasaba algo. Pero entonces, ¿por qué se sentía normal cuando estaba fuera? Al volver a casa esa noche, Violet encontró a Vernon y Verónica en el salón. Parecían preocupados. ¿Dónde has estado?, preguntó Vernon. Estábamos preocupados. Solo estaba dando un paseo, respondió Violet. Necesitaba pensar. Verás, Vernon, dijo Verónica, eso no es normal. Una persona sana no se escapa de casa sin avisar. Violet sintió que la ira crecía en su interior. Deja de hablar de mí como si no estuviera aquí. No estoy enferma. Calla, cariño. Intentó abrazarla Vernon. Solo estás cansada. Venga, bebe un poco de agua y vete a la cama. Violet cogió de mala gana el vaso de agua que le tendía Verónica. Mientras lo bebía, sintió que la somnolencia volvía. A la mañana siguiente, Violeta se despertó con la sensación de que algo iba mal. No recordaba haberse acostado anoche. Cuando bajó, vio a Vernon y Verónica hablando tranquilamente en la cocina. «Buenos días», dijo al entrar. Se callaron bruscamente e intercambiaron miradas. «Buenos días, cariño», contestó Vernon. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», contestó Violet, aunque una preocupación crecía en su interior. «¿Por qué lo preguntas?» «Es que después de lo de anoche, incidente de anoche, estamos preocupados», dijo Verónica. «¿Qué incidente?», preguntó Violet, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. Vernon y Verónica volvieron a intercambiar miradas. «¿No os acordáis?», preguntó Vernon con cautela. «Anoche tuviste un episodio. Estabas gritando y acusándonos de algún tipo de conspiración». Violet sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. No recordaba nada parecido. ¿Qué le está pasando? No lo recuerdo, susurró. «Ya ves, cariño», dijo Verónica en voz baja. «Por eso estamos tan preocupados. Estos desmayos son un síntoma grave». Violeta las miró a ambas, sintiéndose acorralada. Algo iba mal, pero no conseguía averiguar qué era. Su mente revoloteaba entre la duda de sí misma y la sospecha de los que la rodeaban. «Necesito pensar», dijo, dirigiéndose a la salida de la cocina. «Estaré en mi despacho». Al cerrar la puerta, Violeta se hundió en el suelo y se rodeó la cabeza con los brazos. Sentía que estaba perdiendo el control de su vida, de su mente. Pero, ¿estaba realmente enferma o formaba parte de un terrible plan? Violet decidió que necesitaba salir de casa y pasar tiempo con sus amigas. Llamó a su mejor amiga, Catherine, y quedaron en encontrarse en su cafetería favorita. Cuando Violet estaba a punto de salir, Vernon la detuvo en la puerta. «Cariño, ¿estás segura de que te encuentras bien para salir? ¿No preferirías quedarte en casa?» «Estoy bien, Vernon», respondió Violet, sintiéndose molesta. «Solo quiero ver a Catherine». Vernon intercambió una rápida mirada con Verónica, que asintió imperceptiblemente. «De acuerdo, querida. Ten cuidado, por favor». En la cafetería, Violet notó que Catherine parecía tensa. Cuando se sentaron a la mesa, su amiga estudió el menú durante largo rato, evitando la mirada de Violet. «Catherine, ¿pasa algo?», preguntó Violet. Catherine levantó por fin la vista. «Violet, Vernon me llamó ayer. Me habló de tus problemas». Violet sintió que se le salía la sangre de la cara. «¿Qué problemas?». «Dijo que has estado teniendo algunos episodios.
que a veces no recuerdas lo que hiciste o dijiste. Violet, ¿por qué no me lo dijiste? Violet no daba crédito a lo que oía. Catherine, eso no es cierto. Sí, últimamente he estado un poco despistada, pero... Violet, la interrumpió Catherine, no hay que avergonzarse por admitir que necesitas ayuda. Vernon está muy preocupado por ti. Violet sintió que el pánico crecía en su interior. Hasta su mejor amiga parecía creerse la mentira. Después de su reunión con Catherine, Violet decidió pasarse por la librería donde solía celebrar reuniones de autores. El dueño de la tienda, George, siempre se alegraba de verla, pero hoy parecía incómodo. Violet, hola, dijo, sonriendo nerviosamente. ¿Cómo estás? Estoy bien, George. ¿Por qué? George dudó. Es que tu suegra vino el otro día. Dijo que había suspendido temporalmente todas tus apariciones públicas por razones médicas. Violet sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Qué? No, George, ha habido un error. Yo no... No pasa nada, Violet, la interrumpió George con suavidad. Su salud es lo primero. Esperaremos hasta que... mejores. Violet salió de la tienda sintiéndose completamente perdida. El mundo entero parecía haber cambiado de repente a su alrededor y no entendía por qué. Por la noche, cuando Violet volvió a casa, encontró a Vernon y Verónica en el salón. Parecían preocupados. «¿Qué tal el día, querida?», preguntó Vernon. Violet los miró a ambos, sintiendo que la rabia se apoderaba de su interior. ¿Por qué le decís a todo el mundo que estoy enferma? ¿Por qué mentís a mis amigos? Verónica se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Violet, cariño, estamos preocupadas por ti. Tus amigas necesitan saberlo para poder apoyarte en un momento difícil. ¿Qué momento difícil?, exclamó Violet. A mí no me pasa nada. Vernon negó con la cabeza. Violet, no notas ningún cambio en tu comportamiento. Por eso creemos que necesitas ayuda profesional. Violet sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No estoy loca, Vernon. ¿Por qué me haces esto? Nadie dice que estés loca, querida, dijo Verónica. Solo queremos que estés sana y seas feliz. Violet no pudo soportarlo más. Salió corriendo de la habitación y se encerró en su despacho. Allí se sentó frente al ordenador y empezó a buscar información sobre los síntomas de diversos trastornos mentales. ¿Podría ser que estuviera realmente enferma y no se diera cuenta? Pero cuanto más leía, menos se reconocía en las descripciones. Sí, era despistada y a veces olvidadiza, pero no parecía un trastorno grave. De repente, Violet vio una carpeta desconocida en su escritorio. La abrió y descubrió un historial médico a su nombre. Diagnósticos que nunca había recibido, recetas de medicamentos que nunca había tomado. En ese momento, Violet se dio cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo. Alguien estaba intentando convencer a todo el mundo, incluida ella misma, de que era mentalmente inestable. Pero, ¿por qué? Empezó a anotar frenéticamente todo lo que le había ocurrido últimamente. Cada conversación extraña, cada episodio ishwari, cada reacción inexplicable de los que la rodeaban. Violet sabía que debía proceder con cautela. Si Vernon y Verónica estaban realmente detrás de todo esto, ella no podía hacerles saber sus sospechas. Esa noche, tumbada en la cama junto a Vernon, Violet se sintió más sola que nunca. El hombre en quien había confiado más que en nadie en el mundo podía haberla traicionado de la peor manera posible, y ahora no sabía en quién podía confiar. Violet se despertó temprano por la mañana y salió al balcón de su dormitorio. Ante ella se extendían los cuidados jardines de la mansión que había heredado de su padre. Esta casa era algo más que una lujosa vivienda. Era un símbolo de su independencia, de su patrimonio. Cada detalle le recordaba a su padre. La gran biblioteca donde pasaba horas leyendo, el jardín de invierno que había creado con tanto cariño, incluso el antiguo reloj del vestíbulo al que daba cuerda todos los domingos.
Esta casa había sido su fortaleza, su refugio, y ahora sentía que ese refugio estaba amenazado. «Violet», la voz de Vernon la sacó de su ensueño. «Te has levantado temprano». Se dio la vuelta, tratando de ocultar su ansiedad. No podía dormir. Vernon se acercó y le pasó el brazo por los hombros mirando el jardín. «Es precioso, ¿verdad? Tu padre nos ha dejado un verdadero tesoro». Violet se tensó al oír aquellas palabras. ¿Nos? Esta casa le pertenecía a ella, no a los dos. «Sí», respondió con cuidado. «Papá le tenía mucho cariño a esta casa». «Por cierto», dijo Vernon despreocupadamente, «un amigo mío, el juez Harrison, viene hoy aquí. Solo es una visita social». Violet sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía que Harrison era un juez poderoso, pero ¿por qué venía a su casa? El día transcurrió en una extraña tensión. Violet notó que Vernon y Verónica cuchicheaban a menudo, callándose ante su aparición. Cuando llegó el juez Harrison, un hombre alto de ojos fríos, Violet intuyó que algo serio estaba ocurriendo. «Sra. Clark», Harrison se dirigió a ella durante la cena, «su marido me ha hablado de sus dificultades. Es muy triste». Violet miró confusa a Vernon. «Lo siento, no entiendo». «Violet, querida», intervino Verónica, «solo estamos preocupados por tu salud y bienestar. El juez Harrison está aquí para ayudar». «¿Ayudar?» Violet sintió que el pánico crecía en su interior. «¿Ayudar con qué?» Vernon le cogió la mano. «Cariño, creemos que necesitas defensa jurídica hasta que te mejores». Violet apartó la mano. «¿Defensa legal? ¿De qué estáis hablando?» El juez Harrison sacó documentos de su maletín. «Sra. Clark, dada su condición, creemos necesario restringir temporalmente su capacidad legal. Es por su propio bien». Violet sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «¿Qué? No, no puede hacer eso». «Violet, cálmate», dijo Vernon. «Es solo una medida temporal, hasta que te mejores». «Pero si no estoy enferma», gritó Violet saltando de la mesa. «Tiene que haber algún error». Verónica negó con la cabeza. «¿Ve, señor juez? No se da cuenta de su estado. Por eso necesitamos su ayuda». Las siguientes horas pasaron como un borrón. Violet intentaba protestar, explicarse, pero nadie parecía escucharla. El juez Harrison leyó algunos documentos. Vernon y Verónica asintieron con cara de preocupación. Al final de la velada, Violet se dio cuenta de que había ocurrido algo terrible. Ya no tenía derecho a disponer de sus bienes. Su casa, su herencia, incluso sus cuentas bancarias, todo estaba ahora bajo el control de Vernon. Cuando el juez se marchó, Violet corrió a su despacho y cerró la puerta. Buscó frenéticamente las escrituras de la casa, el testamento de su padre, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Pero muchos papeles importantes parecían haber desaparecido. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. «Violet», la voz de Vernon sonaba preocupada. «Abre, por favor, vamos a hablar». «Déjame en paz», gritó ella. «No entiendo cómo has podido hacerme esto». «Es por tu propio bien, cariño», replicó Vernon. «Ahora mismo no estás en condiciones de tomar decisiones importantes». Violet se apoyó en la puerta. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró alrededor del estudio, la habitación donde había escrito todos sus libros, donde había pasado tantas horas felices, y ahora podían arrebatárselo todo. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, ahogándose en el crepúsculo vespertino. Esta casa era parte de ella, parte de la herencia de su familia, y se había jurado a sí misma que lucharía por ella hasta el final. Violet sabía que ahora estaba prácticamente prisionera en su propia casa, pero también sabía que en algún lugar tenía que estar la verdad, la prueba de la conspiración contra ella, y la encontraría, costase lo que costase. Había pasado una semana desde que Violet había sido despojada de su derecho a disponer de sus propios bienes. Cada mañana se despertaba con la sensación de estar en una jaula,
aunque dorada. Sus movimientos por la casa estaban vigilados, su teléfono y su ordenador estaban bajo el control de Vernon. Esa mañana Violet decidió pasar a la acción. Bajó a desayunar intentando parecer tranquila y pacífica. «Buenos días, querida», la saludó Vernon. «¿Cómo te encuentras?» «Mucho mejor, gracias», mintió Violet, obligándose a sonreír. «Creo que debería quedar con algunos amigos. Eso podría ayudarme». Vernon intercambió una rápida mirada con Verónica. «No creo que sea buena idea, cariño. El doctor Fisher aconsejó limitar el contacto con el exterior durante el tratamiento». Violet sintió que la ira se acumulaba en su interior, pero se contuvo. «Ya veo. Entonces, quizá podría dar un paseo por el jardín». «Por supuesto, cariño», dijo Verónica con una sonrisa falsa. «El aire fresco te sentará bien». Una vez en el jardín, Violet empezó a mirar con atención a su alrededor. Sabía que en algún lugar debía estar el viejo senador del que le había hablado su padre. El mirador donde guardaba documentos importantes. Tras media hora de búsqueda, lo encontró, oculto tras unos espesos arbustos. Dentro del senador, Violeta encontró un cajón secreto. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró una carpeta con documentos. «¿Violet?» La voz de Vernon la hizo estremecerse. «¿Qué haces aquí?» Rápidamente guardó la carpeta detrás de su espalda. «Solo estaba recordando mi infancia. Papá solía traerme aquí a menudo». Vernon se acercó, con mirada suspicaz. «Volvamos dentro. No deberías estar mucho tiempo al sol». Por la noche, cuando todos se habían ido a la cama, Violet se escabulló silenciosamente del dormitorio y entró en su estudio. Allí, a la luz de una pequeña lámpara de escritorio, empezó a estudiar los documentos que había encontrado. Lo que descubrió la sorprendió. Entre los papeles estaba el testamento real de su padre, según el cual la casa y todos los bienes le pertenecían exclusivamente a ella, sin derecho a cesión a terceros. Allí también encontró pruebas de las maquinaciones financieras de Vernon, que había estado intentando hacerse con el control de sus bienes incluso antes de casarse. De repente se encendió la luz del estudio. En la puerta estaba Verónica. «¿Qué haces, Violet?», preguntó en tono frío. «Sé la verdad», dijo Violet, intentando ocultar el temblor de su voz. «Sé lo que Vernon y tú estáis intentando hacer». Verónica negó con la cabeza. «Pobre chica, tus fantasías son cada vez más salvajes. Parece que vamos a tener que intensificar tu tratamiento». Sacó el teléfono y marcó un número. «Vernon, cariño, creo que Violet está teniendo otro ataque. Tenemos que ponernos en contacto con el doctor Fisher inmediatamente». Violet se dio cuenta de que su situación se estaba volviendo crítica. Tenía que actuar con rapidez. Al día siguiente, cuando la enfermera de Rachel acudió a una revisión rutinaria, Violet decidió arriesgarse. «Rachel», le dijo en voz baja cuando se quedaron solas, «necesito tu ayuda. No estoy enferma. Están intentando quitármelo todo». Rachel pareció sorprendida. «Pero tu marido dijo...» «Mi marido miente», la interrumpió Violeta. «Mira estos documentos. Por favor». Raquel dudó, pero cogió la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía. «Dios mío», susurró. «¿Es de verdad?» Violet asintió. «Sí, y necesito tu ayuda para demostrarlo». Rachel miró a Violet durante un largo rato como evaluándola. «De acuerdo», dijo al fin. «Te ayudaré, pero tenemos que tener mucho cuidado». Por primera vez en mucho tiempo, Violeta sintió un rayo de esperanza. Tenía un aliado y ahora estaba dispuesta a luchar por su vida y su libertad, pero sabía que el camino hacia la verdad sería largo y peligroso. Vernon y Verónica no se detendrían ante nada para mantener su poder, y Violet tenía que ser más lista y más fuerte que ellos si quería ganar esta batalla. Tumbada en la cama aquella noche, Violet miró a Vernon que dormía a su lado, el hombre al que una vez había amado y en el que había confiado. Ahora lo veía como el enemigo del que dependía su destino.
Demostraré mi inocencia, se juró a sí misma, y recuperaré lo que es mío por derecho. Violet se despertó al amanecer, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Hoy comenzaba su misión secreta de reunir pruebas contra Vernon y Verónica. Salió de la cama con cuidado de no despertar a su marido. En el baño, Violet se encontró con su reflejo en el espejo. Las ojeras delataban sus noches de insomnio, pero en sus ojos ardía el fuego de la determinación. Ya no era una víctima indefensa, ahora era una guerrera dispuesta a luchar por su libertad. «Buenos días, querida». La voz de Vernon la cogió desprevenida. «¿Te has levantado temprano?» Violet se obligó a sonreír. «Sí, He dormido bien. Creo que la medicación está empezando a hacer efecto». Vernon asintió, con cara de satisfacción. «Eso es maravilloso. El doctor Fisher estará encantado de oír hablar de la mejoría». Después del desayuno, Violet anunció que quería pasar el día en su despacho trabajando en su nuevo libro. Vernon y Verónica intercambiaron miradas de sorpresa, pero no se opusieron. Una vez en la relativa seguridad de su despacho, Violet sacó un viejo ordenador portátil que guardaba en un escondite detrás de la estantería. Este ordenador no estaba conectado a la red doméstica y permanecía fuera de la vista de Vernon. Al mediodía, Rachel se presentó para una revisión rutinaria. Cuando se quedaron solos, la enfermera susurró: «Tengo algo para ti». Discretamente le entregó a Violet un pendrive. «Son copias de tu historial médico y grabaciones de las conversaciones del doctor Fisher con tu marido. No debería haber hecho esto, pero lo que te están haciendo está mal». Violet apretó con fuerza la mano de Rachel. «Gracias. Lo estás arriesgando todo por mí». Rachel negó con la cabeza. «Por la justicia. Nadie se merece lo que estás pasando». Cuando Rachel se marchó, Violet se sumergió en el estudio de los datos. Lo que descubrió la conmocionó. Los registros demostraban que Vernon y el doctor Fisher habían tergiversado deliberadamente su diagnóstico recetándole fármacos que causaban efectos secundarios parecidos a los síntomas de una enfermedad mental. Violet documentó meticulosamente cada hallazgo, creando notas encriptadas en su ordenador portátil secreto. Se dio cuenta de que cada dato podía ser crucial en su lucha por la libertad. Esa noche, cuando Vernon llamó a la puerta del estudio, Violet escondió rápidamente el portátil y fingió trabajar en el manuscrito. «¿Cómo va el libro, querida?», preguntó entrando en la habitación. «Lento, pero seguro», respondió Violet con una sonrisa tensa. «Sabes, creo que escribir me está ayudando mucho a entrar en razón». Vernon parecía satisfecho. «Es maravilloso oír eso. Quizá pronto podamos hablar de devolverte algunas de tus responsabilidades». Violet asintió con la cabeza, sintiendo la rabia crecer en su interior. Sabía que Vernon no se refería a su carrera como escritora, sino al control de sus finanzas y propiedades. Al día siguiente, Violet decidió arriesgarse y llamar a su viejo amigo y abogado Michael Stone. Utilizó el teléfono móvil de Rachel, sabiendo que el suyo propio estaba vigilado. «Michael», susurró cuando él contestó, «necesito tu ayuda. Tengo problemas». «¿Violet?» La voz de Michael sonó sorprendida y preocupada. «¿Qué te ocurre? Tu marido ha dicho que estás indispuesta». «Eso es mentira, Michael. Todo es una gran mentira. Vernon y su madre están tratando de quitarme todo. Necesito tu ayuda legal». Hubo una larga pausa. «Violet, estas son acusaciones serias. ¿Tienes pruebas?» «Sí», respondió ella. «Y estoy reuniendo más. Michael, por favor, tienes que creerme». De nuevo una pausa. «De acuerdo, Violet, voy a ayudarte, pero tenemos que proceder con mucho cuidado». Al colgar el teléfono, Violet sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Ahora no solo tenía acceso a información importante, sino también a apoyo jurídico profesional. Violet pasó los días siguientes reuniendo y organizando cuidadosamente todas las pruebas. Creó una cronología detallada de los hechos,
Desde el momento en que se percató por primera vez del extraño comportamiento de Vernon hasta los últimos intentos de restringir su libertad. Una tarde, mientras Violet trabajaba en su despacho, oyó una conversación en voz baja al otro lado de la puerta. Eran Vernon y Verónica. «Tenemos que acelerar el proceso», decía Verónica. «Cuanto más tardemos, mayor será el riesgo de que sospeche algo». «Pero no podemos precipitarnos», replicó Vernon. «Si hacemos algo mal, todo podría venirse abajo». Violet contuvo la respiración, temerosa de perderse una palabra. El juez Harrison dijo que podía acelerar el proceso para declararla incompetente, continuó Verónica. «Pero necesitamos más incidentes. ¿Me entiendes?» Violet sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaban planeando provocarla para que tuviera un comportamiento que pudiera ser utilizado en su contra en los tribunales. En cuanto se calmaron los pasos de Vernon y Verónica, Violet corrió hacia su portátil secreto y empezó a teclear, documentando cada palabra de la conversación escuchada. Al día siguiente, durante la siguiente visita de Rachel, Violet le entregó un pendrive encriptado con las pruebas que había reunido. «Dáselo a Michael Stone», le susurró. «Dile que ya es hora». Rachel asintió, dándose cuenta de la gravedad del momento. «Ten cuidado, Violet. Cada vez sospechan más». Violet sabía que el juego se estaba volviendo más peligroso, pero también sabía que ahora tenía una oportunidad: desenmascarar las mentiras y recuperar su vida. Tumbada en la cama aquella noche, Violet miró a Vernon, que dormía a su lado, el hombre al que una vez había amado, pero al que ahora temía y despreciaba. Se prometió a sí misma que, por muy difícil que fuera el camino, no se rendiría. Por su propio bien, por la memoria de su padre y por la justicia, lucharía hasta el final. Con ese pensamiento, Violeta cerró los ojos, preparándose para la batalla decisiva que se avecinaba. La tormenta se acercaba y ella estaba preparada para afrontarla. La mañana estaba nublada, reflejando la tensión que crecía en la mansión Clark. Violet estaba sentada junto a la ventana de su habitación, observando las pesadas gotas de lluvia que caían por el cristal. Hoy empezaba su plan para desenmascarar a Vernon y Verónica. De repente, llamaron a la puerta. Era Rachel, con el rostro pálido por la emoción. «Violet», susurró, «tenemos un problema. Michael Stone. Registraron su oficina anoche. Alguien se enteró de nuestros planes». Violet sintió que se le caía la tierra bajo los pies. «¿Qué? ¿Cómo es posible?» «No lo sé», respondió Rachel, «pero todos los documentos que le dimos han desaparecido». En ese momento entró Vernon en la habitación, con el rostro convertido en una máscara de fingida preocupación. «Buenos días, querida. ¿Cómo te encuentras hoy?» Violet se obligó a sonreír. «Estoy bien, gracias. Solo un poco cansada». Vernon asintió. «Entiendo. Por cierto, creo que deberíamos invitar al Dr. Fisher a comer. Quiere hablar de tus progresos». En cuanto Vernon se marchó, Violet se volvió hacia Rachel. «Tenemos que actuar con rapidez. ¿Tenemos copias de los documentos?» Rachel negó con la cabeza. «Solo las de tu portátil secreto, pero puede que eso no sea suficiente». Violet se lo pensó un momento y luego sus ojos se iluminaron con determinación. «Tengo una idea, pero voy a necesitar tu ayuda». Durante las horas siguientes, Violet y Rachel trabajaron en un nuevo plan. Decidieron recurrir a una aliada inesperada. Lisa, la dueña de la cafetería que Violet había frecuentado antes de todos estos acontecimientos. Utilizando el teléfono de Rachel, Violet se puso en contacto con Lisa. «Lisa, soy Violet. Necesito tu ayuda. Es una cuestión de vida o muerte». Lisa, recordando la extraña visita de Vernon y sus preguntas, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. «¿Qué puedo hacer?» Violet le explicó su plan. Lisa debía encontrarse con el Dr. Fisher en su cafetería y hablar con él sobre Violet, con la esperanza de obtener alguna información.
Mientras tanto, en la mansión Clark se estaban haciendo los preparativos para la llegada del Dr. Fisher. Violet observó a Verónica atareada en la cocina, preparando una comida gourmet. «Violet, querida», le dijo su suegra, «¿por qué no me ayudas con la ensalada?» Violet asintió, intentando parecer dócil y tranquila. Cuando llegó el Dr. Fisher, el ambiente de la casa se volvió aún más tenso. Violet podía sentir su mirada evaluadora mientras estaban sentados a la mesa del comedor. «Violet», empezó diciendo el Dr. Fisher, «¿cómo te sientes últimamente?» Violet se obligó a sonreír. «Mucho mejor, doctor. Creo que su tratamiento me está ayudando mucho». Se dio cuenta de que Vernon y Verónica intercambiaban miradas de satisfacción. «Es maravilloso oír eso», asintió Fisher. «Quizá podamos empezar a discutir la devolución de algunas de sus responsabilidades». En ese momento sonó el teléfono del médico. Se disculpó y salió de la habitación para contestarlo. Mientras tanto, en la cafetería de Lisa se desarrollaba un escenario diferente. El ayudante del Dr. Fisher, un joven llamado Jason, entró a tomar un café. Lisa, consciente de la petición de Violet, decidió aprovechar la oportunidad. «Trabajas con el Dr. Fisher, ¿verdad?», le preguntó despreocupada mientras le tendía el café. Jason asintió. «Sí, soy su ayudante». «Debe de ser un trabajo interesante», continuó Lisa. «Sobre todo cuando tratas con pacientes famosos como Violet Clark». Jason se tensó. «No puedo hablar de pacientes». «Oh, claro que puedes», dijo Lisa rápidamente. «Es que es una buena amiga mía y estoy muy preocupada por ella». Jason dudó un momento y luego dijo en voz baja, «Si realmente eres su amiga, deberías saber, no todo es lo que parece en este caso». Lisa desconfió. «¿Qué quieres decir?» Jason miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírlos. «He visto el papeleo, el diagnóstico de Violet. Es una invención. Su marido está pagando al Dr. Fisher para que la mantenga bajo control». Lisa sintió que el corazón le latía más deprisa. «Dios mío, tenemos que hacer algo». Jason negó con la cabeza. «No puedo interferir directamente, pero…» Sacó un pendrive del bolsillo. «Tiene copias de todos los documentos. Quizá pueda encontrarles un uso mejor». De vuelta en la mansión Clark, el Dr. Fisher parecía preocupado. «Vernon, ¿puedo hablar contigo en privado?», preguntó. Mientras salían, Violet le siguió discretamente y escuchó su conversación al otro lado de la puerta. «Tenemos un problema», dijo Fisher. «Mi ayudante ha desaparecido y con él han desaparecido algunos documentos sensibles». Vernon maldijo. «Maldita sea. Tenemos que movernos más deprisa. Tenemos que acelerar el proceso de declaración de incompetencia de Violet». Violet sintió que se le hundía el corazón. Tenía que actuar y tenía que hacerlo ya. De vuelta en el comedor se dio cuenta de que su teléfono, que normalmente estaba en posesión de Vernon, estaba desatendido. Aprovechando el momento, lo cogió y rápidamente marcó un mensaje a Lisa. «SOS. Ven a la mansión inmediatamente. Trae todo lo que tengas contigo». Media hora más tarde, cuando el tenso almuerzo tocaba a su fin, sonó el timbre de la puerta. Era Lisa, con una expresión decidida en el rostro y una carpeta de papeles en las manos. «Pido disculpas por la intrusión», dijo al entrar en la casa. «Pero tengo información que puede interesar a todos los presentes». Vernon y Verónica intercambiaron miradas de pánico mientras el Dr. Fisher palidecía. Violet sintió que la invadía una oleada de alivio y esperanza. Tal vez este fuera el punto de inflexión en su lucha por la libertad y la justicia. La tensión en el salón de la mansión Clark podía haberse cortado con un cuchillo. Lisa estaba de pie en la puerta, aferrando con fuerza la carpeta, mientras Violet, Vernon, Verónica y el Dr. Fisher permanecían inmóviles en muda expectación. Vernon fue el primero en romper el silencio. «¿De qué va todo esto? ¿Quién eres y qué haces aquí?» Lisa se enderezó,
con los ojos ardiendo de determinación. Soy Lisa Thompson, propietaria del café de Lisa y vieja amiga de Violet. Y tengo pruebas de tu conspiración contra ella. Verónica se rió, pero había nerviosismo en su risa. ¿Qué conspiración? ¿De qué estás hablando? Lisa abrió la carpeta y empezó a colocar los documentos sobre la mesita. Aquí están los informes médicos firmados por el Dr. Fisher, donde tergiversa deliberadamente el estado de Violet. Y aquí hay extractos bancarios que muestran grandes transferencias de Vernon Clark a la cuenta del Dr. Fisher que coinciden con las fechas de las visitas de Violet. El Dr. Fisher se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar. Esto es información confidencial. No tiene derecho a... Tengo todo el derecho, lo interrumpió Violet sintiendo que una oleada de ira subía en su interior. Es mi vida lo que intentabas robarme. Vernon dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la rabia. No lo entiendes, Violet. Todo fue por tu propio bien. No podías manejar una fortuna tan grande. No vuelvas a mentirme, gritó Violeta. Encontré el verdadero testamento de mi padre. Me lo dejó todo a mí, sin derecho a traspaso. Nunca podrías hacerte legalmente con el control de mi herencia. Verónica, viendo que la situación se estaba descontrolando, intentó intervenir. Violeta, cariño, estás confundida. Vamos a sentarnos y a hablarlo. Pero Violeta no pudo contenerse. No, Verónica, se acabó la discusión. Vernon y tú me habéis manipulado, me habéis mentido, habéis intentado convencer a todo el mundo de que estoy loca. Pero esto se acaba esta noche. En ese momento, Rachel entró en la habitación, seguida de 2 policías. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los agentes. Violet respiró hondo y empezó a hablar. Oficial, quiero denunciar un delito. Mi marido, Vernon Clark, su madre Verónica Clark y el doctor Alan Fisher han conspirado para incapacitarme y apoderarse ilegalmente de mi propiedad. Mientras Violet relataba los detalles de la conspiración, Vernon intentó interrumpirla. Esto es absurdo. Mi mujer está enferma, no sabe lo que dice. Pero Lisa dio un paso al frente. Tengo pruebas que respaldan cada palabra de Violet, así como el testimonio de la ayudante del Dr. Fisher, que está dispuesta a testificar. Los policías escucharon atentamente a todas las partes y examinaron los documentos aportados. Señor Clark, CRA. Clark, padre, Dr. Fisher, dijo uno de los agentes. Tendrán que acompañarnos a comisaría para continuar con el procedimiento. Mientras la policía conducía a Vernon, Verónica y el Dr. Fisher a la salida, Violet sintió que la tensión de los últimos meses la abandonaba por fin. Se hundió en el sofá, sintiéndose aliviada y desolada al mismo tiempo. Lisa se sentó a su lado y la abrazó con fuerza. Se acabó, Violet. Estás a salvo. Rachel se unió a ellas. Has sido increíblemente valiente, Violet. Me alegro mucho de haber podido ayudar. Violet miró a las 2 mujeres que lo habían arriesgado todo para ayudarla. Gracias a las 2. No podría haberlo hecho sin vosotras. En ese momento entró en la habitación Michael Stone, el abogado de Violet. Lamento no haber podido llegar antes. Me han retenido en el despacho, pero me he enterado de lo sucedido. Violet, vamos a iniciar inmediatamente el proceso para restablecer tus derechos y anular todas las acciones ilegales de Vernon. Violet asintió, sintiendo que le volvían las fuerzas. Gracias, Michael. Estoy lista para seguir luchando. Mientras la policía terminaba su trabajo en la casa, Violet salió al balcón. Contempló el jardín que tanto amaba su padre y sintió que el peso de los últimos meses empezaba a retroceder. Tenía un largo camino por delante. Litigar, reconstruir su reputación, recuperar el control de su vida. Pero ahora, de pie aquí y respirando el aire fresco de la libertad, Violet sabía una cosa. Lo peor había pasado y había salido de esta terrible experiencia más fuerte que nunca.
Lisa se unió a ella en el balcón. ¿En qué estás pensando? Violet sonrió. Por primera vez en mucho tiempo era una sonrisa genuina. En el futuro, y en poder escribir por fin ese libro que siempre he querido escribir. Lisa rió. Seguro que será un éxito de ventas. Juntas observaron cómo el sol se hundía lentamente bajo el horizonte, marcando el final de un capítulo en la vida de Violet y el comienzo de uno nuevo, uno lleno de esperanza, libertad y oportunidades. Habían pasado 6 meses desde el día en que por fin se supo la verdad. Violet estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo el jardinero podaba los rosales del jardín. La primavera estaba en pleno apogeo y la mansión Clark parecía despertar de un largo y oscuro sueño. Detrás de Violet, sobre la mesa, había una pila de documentos legales, los últimos retoques del caso para restaurar sus derechos y su fortuna. El juicio había sido largo y agotador, pero se había hecho justicia. Vernon, Verónica y el Dr. Fisher habían sido declarados culpables de conspiración y fraude. Ahora estaban cumpliendo sus condenas y Violet por fin podía respirar libre. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Violet Clark al habla, contestó. Señorita Clark, soy Jason, de Harper Row. Hemos recibido su manuscrito y... es asombroso. Nos gustaría hablar de un contrato de publicación. Violet sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿De verdad? Es maravilloso. Tras la llamada, Violet no pudo contener la sonrisa. Su nueva novela, basada en sus experiencias pero reelaborada en forma de thriller, había sido aceptada por una importante editorial. Era el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Violet bajó al salón y vio a Rachel colocando flores frescas en jarrones. «Rachel, tengo una gran noticia», exclamó Violet. «La editorial ha aceptado mi libro». Rachel estaba radiante. «Violet, me alegro mucho por ti. Te mereces este éxito». Violet se acercó y abrazó a Rachel con fuerza. «Gracias. Por todo. Sabes, estaba pensando que quizá deberías volver a estudiar enfermería. Estaría encantada de ayudarte con la matrícula». A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Tú? ¿Hablas en serio? Es mi sueño, pero nunca podría permitírmelo». «Lo digo muy en serio», sonrió Violet. «Lo has arriesgado todo para ayudarme. Déjame devolverte el favor». Esa misma tarde, Violet se reunió con Lisa en su cafetería. El local estaba lleno de clientes y el ambiente era cálido y acogedor. «Las cosas van bien», dijo Violet sentándose en su mesa favorita. Lisa asintió, tomando asiento a su lado. «Sí, desde que salió en los periódicos la historia del heroico dueño del café que descubrió la conspiración, tenemos el local lleno todos los días». Ambas se rieron. Su amistad, forjada en tiempos difíciles, se hizo aún más fuerte. «¿Y cómo estás tú?», preguntó Lisa. «¿Cómo va el libro?». Violet compartió la noticia del contrato con la editorial. Lisa se alegró sinceramente por su amiga. «¿Sabes?», dijo Violet tras una pausa, «he estado pensando en crear una fundación para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica y la manipulación psicológica. ¿Qué te parece?». A Lisa se le iluminaron los ojos. «Es una idea increíble. Podrías ayudar a tanta gente». Violet asintió. «Sí, creo que debería utilizar mi experiencia y mis recursos para ayudar a los demás. Nadie debería pasar por lo que yo pasé sola». Por la noche, Violet regresó a su mansión. Caminando por los pasillos, ya no sentía la pesadez y el miedo que la habían perseguido durante meses. Ahora, cada habitación, cada rincón de la casa le resultaba familiar y acogedor de nuevo. En su despacho, Violeta se sentó ante su mesa y abrió el portátil. En la pantalla había un documento con el título «Nuevo proyecto, Fundación de Apoyo a Víctimas de Violencia Psicológica». Empezó a teclear, esbozando sus ideas y planes. Cuando el reloj del vestíbulo marcó la medianoche, Violeta abandonó por fin su trabajo.
Se acercó a la ventana y miró el cielo estrellado. Muchas cosas habían cambiado en estos meses. Había perdido a su marido de confianza, pero había hecho nuevos amigos y encontrado un nuevo propósito en la vida. Violeta recordó las palabras de su padre que había dicho a menudo: «La vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa». Ahora comprendía la profundidad de esas palabras más que nunca. Por la mañana, Violeta se despertó con una sensación de nuevas posibilidades. Tenía por delante la presentación de un nuevo libro, el lanzamiento de una obra benéfica, tal vez incluso una nueva relación. Hacía poco había conocido a un interesante escritor en una velada literaria. Cuando bajó a desayunar, Violet vio su reflejo en el espejo. Parecía más joven, con más energía. El fuego que Vernon y Verónica habían intentado apagar con tanto ahínco había vuelto a sus ojos. Violet sonrió a su reflejo. Había pasado por un infierno, pero había salido de él más fuerte, más sabia y más decidida. Ahora estaba preparada no solo para vivir, sino para prosperar. Sentada a la mesa del desayuno y repasando su apretada agenda del día, Violet se sintió agradecida. Gratitud por su fuerza, por el apoyo de sus amigos, por la oportunidad de empezar de nuevo. Era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Y esta vez, ella era la autora de su propia historia.